bienvenidos a DIY, My Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este papel decorado con glitter gigante o escarcha gigante. Miren, es muy sencillo, fácil y divertido para hacer. Empecemos. Para este proyecto vamos a utilizar papel de scrapbook. En este caso voy a usar este que tiene un fondo con dorado. También pueden utilizar uno que tenga un fondo con amarillo o un color tornasolado. La idea es que tenga un fondo un poquito brilloso. Si no lo tuvieran, pueden pintarlo. Y este es papel scrapbook. También pueden utilizar cartulina. Vamos a utilizar Mod Podge. O también pueden usar pegamento blanco de escuela. Vamos a utilizar escarcha o glitter, pero de la que tiene el tamaño grande. También vamos a utilizar un poquito de las de tamaño pequeño. Ustedes pueden hacer una mezcla, pero ahora voy a utilizar más de las que tienen las hojuelas grandes, así como esta. Ustedes saben que yo colecciono estos glitter. Ahora les voy a mostrar algunos que tengo de mi colección. Miren, estos son unas hojuelas bastante grandes que nos van a servir para hacer nuestro papel con glitter gigante. Vamos a necesitar una brochita o pincel grueso y un recipiente para hacer nuestra mezcla. Empecemos. Bueno, como ustedes saben, yo colecciono la escarcha o glitter y cada vez que veo una oferta de glitter o escarcha, inmediatamente la quiero porque con esto podemos hacer muchos trabajos. En esta oportunidad yo voy a hacer una mezcla de estas glitter o escarcha, pero que son de los grandes, y más o menos quiero mostrarles las presentaciones en las que vienen. Esta es una de las más grandes que he encontrado. Viene mezclado un poquito más chiquito y también un poquito más grande. También viene en esta presentación. Ustedes saben que yo las colecciono y a mí me encantan estos glitter o escarcha para hacer diferentes trabajos. En esta oportunidad vamos a hacer un papel escarchado, pero con los glitter grandes para hacer trabajos de scrapbook. Miren, esta es otra presentación que encontré. Esta es la escarcha más menudita. En otros lugares le dicen purpurina. Yo no sé por qué le dicen purpurina. Yo siempre le he dicho escarcha, pero bueno. También encontré esta presentación de glitter un poquito más... ¡Ay! Estoy haciendo una fiesta aquí. Miren, este color es lindísimo, es como iridiscente pero en dorado, y viene una cantidad muy generosa. Estos frascos los he encontrado, los pueden encontrar en Line ustedes, si es que no los tuvieran cerca de su tienda local de manualidades. Este me costó $4 en Target. También encontré esta presentación de glitter o escarcha con diferentes formas. Miren, viene con estrellitas, corazones. En nuestro canal ustedes van a encontrar diferentes trabajos que hemos hecho con escarcha o glitter. Ustedes saben que me encanta la escarcha y que se lo pongo a muchos trabajos. En esta oportunidad vamos a hacerlo para papeles de scrapbook. Miren, este tiene forma de corazones. Y también hay en distintos tonos y colores. Ustedes pueden hacer las mezclas de sus diseños que más les gusten. Otro tipo de frasco o envase que he encontrado es así, miren. Esta es una escarcha muy menudita que viene con un aplicador como de pimienta. Pero yo usualmente lo que hago es abrirla y sacar escarcha por escarcha para utilizar cada color. Así viene. Este me costó $2 en oferta. Y también encontré esta que miren, es bien grande, más parece un confeti, y vienen los colores ya mezclados. ¿Imaginan todo lo que podemos hacer con esto? Wow, yo cuando los veo inmediatamente los compro porque después se pierden, se desaparecen, ya uno no los encuentra más. Y miren, esta es la escarcha gigante. Y les estoy haciendo un recorrido para que más o menos ustedes vean las presentaciones y cuando las busquen sepan cómo son.
Esta es la que parece arena en color plateado. No les digo las marcas porque ustedes van a encontrar en internet probablemente diferentes marcas en diferentes precios. Yo casi siempre me voy por las ofertas. Y una de las más económicas que he encontrado es esta de aquí, que viene en sobrecitos y que es la escarcha de tipo arena o arenilla, es la más menuda. Y podemos hacer nuestras mezclas con la delgadita y con la gruesa. Como les digo, ya nosotros en el canal tenemos un papel de escarcha, pero con escarcha menuda. Ahora vamos a utilizar la escarcha gigante para hacer nuestro trabajo. Ok, yo he cortado el pedazo de cartulina como para que entre bien en el video, porque me resulta más práctico así pequeño, pero ustedes pueden hacerlo en el tamaño completo de la hoja de scrapbook. En este caso yo voy a utilizar, lo he cortado y voy a utilizar esta superficie que ya tiene una base pintada. Como les digo, ustedes pueden pintarla si es que no tuvieran. Y entonces lo que voy a hacer es más o menos calculando para esta cantidad de papel, para este tamaño de papel, voy a poner una cantidad de pegamento en el recipiente. Este es Mod Podge, pero también pueden utilizar pegamento blanco de escuela. Menos le he puesto como una cucharada. Y entonces ahora voy a comenzar a hacer una mezcla de colores. Ustedes pueden darle rienda suelta a su imaginación en esta parte. Yo voy a ponerle de este glitter gigante, así, generosamente. Ahí está. Voy a guardar un poquito para el final. Voy a ponerle un poquito de este verde, que también tiene las hojuelas bien grandes. Así. Y también voy a ponerle quizás un poquito de, miren la mezcla que se hace. Solo así ya es lindo. Y entonces voy a ponerle un poquito de este turquesa. Y voy a comenzar a mezclarlo con el Mod Podge de esta manera. Miren, esto también yo se lo he aplicado a carteras y a estuches de lentes. Y ha quedado lindísimo, lo tenemos en el canal. Yo lo hice con la escarcha menudita, pero estoy a punto de hacer un tutorial para mostrarles que en las carteras grandes también queda muy bien. Es más, yo recuerdo que tengo un tutorial por ahí de hace 2 años en donde se lo apliqué a una cartera grande y quedó muy, pero que muy bien. Miren, le voy a poner un poquito de este color. Ustedes pueden hacer las mezclas que quieran de su glitter gigante. Esto va a quedar muy, muy bien. Entonces, el color del Mod Podge o del pegamento blanco de escuela se pone transparente y permite que se pueda ver. Aquí yo tenía una mezcla que me quedó de otro trabajo de escarchas, distintas escarchas, y también se lo voy a poner para no desperdiciarla. Miren, y tiene diferentes colores de escarchas que me quedó de un trabajo anterior. Incluso tiene escarcha mezclada con estrellitas, con escarcha menuda, y se lo he puesto también. Y para no desperdiciar también le voy a poner esta que cayó aquí, porque no quiero desperdiciar. Esta escarcha es muy bonita realmente y se pueden hacer trabajos infinitos. Su imaginación es el límite. Ustedes van a crear los diseños que quieran. Bueno, ya tenemos esto mezclado y entonces voy a comenzar a aplicárselo a nuestra cartulina de esta manera. Como les digo, ustedes, si es que no tienen papel scrapbook que tenga tonos dorados
o detalles dorados, ustedes simplemente lo pintan, esperan que seque y luego ya lo pueden utilizar. Incluso le pueden dar spray dorado o plateado para que esto se vea más cubierto cuando seca. Le estoy dando una capa ni muy gruesa ni muy delgada de este pegamento, así, para que quede por toda la superficie y tratando de que se aplane, porque no se olviden que cuando esto seque ustedes lo van a poder recortar, y necesitan que esté delgado para que la tijera no se esfuerce tanto y puedan utilizarlo para sus trabajos de scrapbook o cualquier trabajo que quieran hacer. Incluso tengo un cofrecito allí de joyas, un joyero al que le puse esta mezcla y quedó muy bien. Vamos a darle generosamente a toda la superficie y miren, vamos a dejarlo secar por lo menos un par de horas. Si ustedes quieren pueden dejarlo de un día para otro. Esto va a quedar muy bonito. Ahora yo lo que hago es que en el final, cuando ya está así todo completamente, le comienzo a esparcir el glitter por arriba de esta manera, para que después, cuando ya esté seco, simplemente lo sacudo y queda, lo que queda pegado se queda adherido ahí al papel, pero lo demás se puede sacudir y volverlo a usar en otra ocasión. De esta manera. Entonces lo que yo hago es, cuando ya le puse así, lo sacudo. Vamos a sacudirlo así. Eso es. Y ahora lo voy a dejar secar por lo menos 2 horas. O si ustedes quieren pueden dejarlo secar de un día para otro. Bueno, y así es como nos queda nuestro resultado final. Miren qué preciosura, cómo brillan las escarchas gigantes en nuestra cartulina de scrapbook. Ustedes pueden hacer esto en otras dimensiones. Miren, aquí les hice otra en otros colores de escarcha, en tonalidades de fucsia con azul. Ustedes pueden aplicar esta técnica a carteras, zapatos. Yo lo he hecho con carteras y zapatos. También le he aplicado a estuches de lentes. Su imaginación realmente es el límite. También lo pueden hacer en superficies un poquito más grandes. Aquí, por ejemplo, le di a la mitad o un cuarto de hoja de un papel de scrapbook de tamaño completo, y esto ustedes ya lo pueden recortar con la tijera y pueden hacer las mezclas de colores que ustedes quieran. Miren qué lindo queda cuando mezclan 2 o 3 colores. Aquí le puse una mezcla de escarcha menuda con escarcha gigante arriba. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó, denle un like y también suscríbanse al canal y toquen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Y no olviden compartir el video, ¿ok? Muchas gracias. Hasta la próxima.